necesito ayudantes que me hagan recordar estas cosas. Buenísimo. No sé quién fue, pero gracias. Entonces, volviendo, hablábamos del método experimental, de cómo el método experimental define qué es la ciencia, y Comte toma estas ideas para inaugurar en el siglo XIX ese positivismo que separa definitivamente el conocimiento científico del saber filosófico. Sí. ¿Vamos más o menos bien? Bueno, Sí, genial. profe, toda esa segunda parte es la que usted nos pidió en la que focalicemos. Bueno, Sí, yo por ejemplo respecto le iba a decir lo mismo de las clases. Las clases, vi que las subió a las clases, no las pude volver a escuchar, pero presiento que si hay alguna situación o algún concepto que no me queda claro, voy a volver y retomar. Así que sí, me parece que es muy importante que la clase quede grabada y subida en el aula. Así que bueno, no, gracias por... no, es lo que corresponde y es parte del contrato que armamos. De todas maneras, yo sé que, bueno, uno tiene que ir yendo con los tiempos de este trimestre que es cortito y ustedes tendrán mucho trabajo domiciliario para hacer en este sentido, pero en la medida que vayan pudiendo seguir de la manera más regular posible el recorrido que vamos planteando, bueno, esto se va a hacer siempre más interactivo y más productivo para ustedes, porque que yo explique y ustedes después no entiendan en lo que leen o no puedan dar cuenta de los conceptos, va a ser poco productivo. De todas maneras, como les decía el miércoles, el próximo sábado que trabajemos, que va a ser el sábado del mes de junio, ay, no puedo creer que estemos en junio. Bueno, cuando trabajemos en junio, yo lo que voy a hacer en la primera parte de la clase es ponerles a ustedes en situación de tener que responder algunos puntos, pero no para que me lo entreguen a mí, ¿eh? Vamos a tomarnos una parte de la clase, ¿sí? Del Zoom, para que ustedes respondan o intenten resolver algunos puntos. Y después, a manera de autocorrección, lo vamos a revisar entre todos, ¿sí? Para ir viendo cómo se van entendiendo estos temas, justamente. ¿Está? Bueno, hoy no lo podíamos hacer porque prácticamente recién iniciamos los temas, entonces no daba para que hiciéramos ninguna revisión, recién estamos iniciando el camino. ¿Mm? Bueno, si alguien quería hacer una pregunta. Sí, disculpe, solo justo había yo tomado nota del positivismo que estaba hablando y creo que justo hablamos de otro tema y había como anotado esto que es una ciencia acumulativa, creo que dijo algo más usted y no sé si lo puede reiterar, disculpe. Claro, lo que quiero decir es que para el positivismo la ciencia siempre avanza hacia adelante. Siempre los conocimientos son progresivos y siempre es en un sentido de crecimiento, ¿sí? O sea, lo que sabemos hoy es menos de lo que sabíamos ayer y mañana vamos a saber más. ¿Se entiende la idea de acumulación? No hay discusión sobre el saber científico, porque es el más racional, el más comprobable, ¿sí? Es como un saber casi absoluto. ¿Por qué Casi digo como una esto? ciencia perfecta, ¿no? Exacto, Camila, como si el saber científico fuera perfecto. ¿Mm? Esto es importante después para pensar otras formas de entender la ciencia que son más actuales, ¿no? Repito, estamos en el marco del siglo XIX, donde además, tengan presente, la ciencia está dentro de ese marco, como siempre hablamos de lo histórico y de lo contextual. La ciencia es ciencia producida por los varones. La mujer no tiene lugar en la ciencia, las pocas que tienen lugar lo hacen a fuerza de hacerse un lugar que les cuesta muchas cosas, ¿sí? Como hablábamos la semana pasada de Madame Curie, o, miren, ni siquiera recuerdo el nombre, la mujer de Einstein, que fue prácticamente la autora de no de la teoría de la relatividad, pero sí de la tesis, la parte matemática de esa tesis que tuvo que hacer, porque parece ser que Einstein tenía algunas dificultades en ese campo teórico. Era una mujer de procedencia rusa,
era la única mujer de su clase en la universidad, pero una vez que hace pareja y tiene su primer hijo, no puede trabajar porque no puede desarrollar sus tareas domésticas y la crianza de su hijo y la tarea investigativa que sí sigue desarrollando Einstein. Hablo de la primera mujer que fue la madre de sus hijos. Por eso digo, en el contexto del siglo XIX es importante entender que había lugar para la ciencia desde el punto de vista de este contexto patriarcal, ¿no? Fuertemente marcado. ¿Mm? Disculpen, hay una serie, profe, que se llama Outlander, en realidad están los libros, que son 9, en Netflix igualmente creo que está hasta la temporada 7, y Outlander es una serie que hace eso, que veamos las distintas épocas y vemos el posicionamiento de la mujer, del hombre, de la época, cómo toman los conceptos, qué es para ellos la ciencia en una época y cómo es en la otra. En realidad es una serie un poco también media espiritual, pero que abarca todo eso, e incluso hay una parte, porque es una mujer como que viaja en el tiempo, en donde ella es la primera mujer en la clase para estudiar medicina, cirugía, y todo lo que ella atraviesa. Bien. Y ahí lo que usted comenta creo que tiene que ver con eso. No, y además yo lo mencionaba, te agradezco el dato, porque como vamos a empezar a trabajar la psicología experimental va a mantener estos preceptos, digamos. Vamos a hablar de psicólogos experimentales, por ejemplo, Wundt va a ser un varón y todo su séquito, ¿no? De psicólogos experimentales. Y otra cuestión que va a quedar por fuera de este enfoque psicológico derivado de ese positivismo es la infancia. O sea, no solo la mujer, sino que la infancia tampoco tiene lugar dentro de este enfoque del que estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué? Piensen, a ver, si yo estoy hablando de la psicología experimental, que se va a adaptar, que es la psicología que se va a inaugurar a partir de estos preceptos que marca el positivismo, o sea, la observación, la enunciación de leyes, ¿sí? A partir de eso observado, de datos que puedan ser medibles, que puedan ser de alguna manera verificables, porque hay, como también dijimos creo que la semana pasada, ese método que proviene de una ciencia y de un campo que es la física, es el mismo que para estudiar los fenómenos humanos, sean individuales o grupos, para la psicología, para la sociología, para la antropología. Digamos, para estudiar al hombre se utilizan las mismas reglas de juego que para estudiar el campo de la biología, el campo de la física o del que se trate, ¿sí? Hay una misma manera de entender la ciencia para cualquier campo. ¿Está? Digamos, hoy podemos pensar que ahí está faltando algo, porque, digo, se puede recortar de la misma manera esto que hablábamos de la humanidad o lo que nos hace humanos respecto de cómo cae un cuerpo. La verdad es que la forma de conocimiento, el acceso al conocimiento de un aspecto y otro no puede ser la misma metodología. Hoy lo podemos decir porque, bueno, se ha hecho un recorrido, pero en ese momento había que ajustar todo dentro de esa misma concepción, que era la concepción positiva. Entonces, ¿qué hace Wundt para...? Primero, hay como una serie de disputas al interior de los psicólogos experimentales sobre el tema de la metodología. Finalmente, lo que van a hacer es, bueno, van a decir, para hacer psicología vamos a tomar la experiencia del sujeto, la experiencia consciente, ¿sí? Es decir, la experiencia que puede relatar, de la que puede dar cuenta. Profe, ahí es cuando habla del inicio de la introspección experimental para Exacto. poder definirlo como ciencia. Exactamente. Porque a mí como que se me hizo un poco un menjunje cuando empieza esto a separar de las ciencias del hombre con las ciencias físicas, y como que la psicología se debatía entre estas dos porque depende cómo se considerara el objeto de estudio, era parte de una ciencia o parte de la otra. Exacto. Y como yo noté como que Wundt
tomaba como objeto de estudio el hacer una experiencia interna, una introspección experimental, para mantenerla como ciencia. Claro, ¿Es pero así? la introspección experimental, la introspección era una metodología filosófica. Antes, cuando hablábamos de cómo hacían los filósofos, esta cuestión de revisar sus pensamientos y sobre eso elaborar alguna conclusión. Introspección es como mirar la propia experiencia, ¿no? Mirarla, revisarla. Ahora, la introspección experimental va a quedar a cargo de otra persona. Va a ser el experimentador el que le va a consultar a ese sujeto que está teniendo, por ejemplo, una experiencia alrededor de, supongamos, el reconocimiento de determinados objetos, ¿sí? Supónganse que yo quiero evaluar si en una cantidad de elementos que puedo mostrarle a un sujeto, si esos elementos pueden ser reconocidos más fácilmente o menos fácilmente de acuerdo a la profesión que ejerce ese sujeto. Entonces, si es un sujeto que se dedica, por ejemplo, a ser carnicero, le pongo una serie de elementos y veo si distingue con más facilidad o recuerda con más facilidad cuchillos, por ejemplo, que pelotas o que otros elementos. ¿Sí? Lo pongo en esa situación. Entonces después le pregunto, hago como un cuestionario. Señor carnicero, ¿no? ¿Qué elementos recuerda? Esos elementos que, dígame usted qué elementos recordó de los que yo le mostré. ¿Sí? Y recuerdo tal, cual y cual y cual. Entonces después con esa información, el investigador es el que enuncia las leyes. Por ejemplo, estoy inventando, Por ejemplo, de acuerdo a la profesión del sujeto investigado, son recordados los elementos que tienen que ver con esa profesión. Y ahí se terminó la intervención psicológica. Por eso se confunde con en algún momento, con lo que se llama una psicofisiología, digamos, o una fisiología del funcionamiento, porque si estamos trabajando el tema de la memoria, ¿sí? Lo que va a decir además la psicología experimental es que esas sensaciones que va a tener el sujeto siempre se van a basar en procesos físico-químicos. Lo que va a hacer el psicólogo es recortar de esa situación, digamos, de esa experiencia de base físico-química, lo que se puede analizar desde el punto de vista psicológico. Pero vieron que es muy acotado. Hoy diríamos, es casi ingenuo, porque yo creo que ni un niño pequeñito hace ese tipo de inferencia, ¿no? Después de los aportes y el recorrido que ha tenido la psicología. Parece como una cosa ingenua. No aparece, fíjense, no aparece la historia del sujeto, no aparece la edad, nada. Y en este caso también, por eso quedan afuera los chicos. ¿Cómo se hace introspección con un niño? Era algo más como ver al hombre en sociedad que al hombre hacia adentro, ¿no? Como la construcción vendría a ser, cómo se manejaba el hombre. Pero ¿por qué no entiendo esa reflexión, Camila, a ver, ayúdame. Claro, es como que no ahondaban tanto adentro de lo que le pasaba a cada persona, digo. Era como lo que le pasaba inmediato y ya, algo así. Claro, pero sí tiene que ver con lo que le pasaba a la persona. Y te diría que al revés, que lo social no es algo porque es un trabajo de individual. Fíjense el nombre, Laboratorio de Psicología Experimental. Quiero hacer esta aclaración, ahora les doy la palabra. Laboratorio de Psicología Experimental. La situación es en laboratorio y es una situación absolutamente artificial en la que se producen este tipo de Como un experiencias. caso aislado. No como caso aislado, sino como situación experimental. No es que esto se observa en el sujeto trabajando en la carnicería, volviendo al ejemplo, sino Claro, por eso se sacaba al hombre aislado y se lo analizaba en ese momento y sobre un tema en particular. Algo claro, individual.
era individual en el laboratorio, en condiciones artificiales. Y marco esto porque va a también ser cuestionado por corrientes que vamos a ver a posteriori. Es como ¿Sí? condicionado. O sea, Profe, en ese disculpe. momento, con ese tipo de situaciones, todo como condicionado lo que va a analizar. No vamos a usar la palabra condicionado porque se nos va a mezclar con otra corriente, ¿sí? Acá lo que se hace es una situación artificial porque el sujeto no está ni en su contexto, ni es una experiencia directa, ¿sí? Es como si te llaman para una entrevista de laburo. Te sentás y contestás lo que te preguntan, ¿sí? No, es una situación artificial, no tiene que ver con vos haces un relato de lo que te pide el otro que hagas, ¿no? O respondés, en el caso de una entrevista laboral, respondés preguntas o haces algo por escrito si es que te toman alguna técnica. Pero es una situación artificial, No hay hecha... libertad de opinión. O sea, uno no puede opinar libremente o decir lo que en ese momento siente o le pasa. En el caso, vos decís de la entrevista de trabajo o de la introspección. Claro. No, Y no, en de el la caso de la entrevista, como que entrevista de uno se limita a lo trabajo, que hay. claro, Claro, vos se limita a esto. te manejás un poco también especulando para poder conseguir ese trabajo, ¿viste? Depende de a qué vayas, Claro, cuál sea el claro, lugar, ¿no? No vas a mencionar determinadas cosas, vas a ser una persona absolutamente O sea, las inocua. pretensiones que uno tiene en ese momento es la que hay ahí, la que le ofrecen en el Exacto, momento. sí, sí, sí. Si hasta te preguntan qué diario lees y esas cosas, vos decís, bueno, todo tiene que ser todo tranqui, no sea cosa que me vean como un futuro, pone bombas dentro de la empresa, ¿no? Claro. Un revolucionario. Claro, viste, uno trata ahí de manejarse así como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Con todo respeto, pero bueno, eh, Profe, sí. Profe, disculpe. ¿Eso quiere decir, o sea, que se basa en la conciencia? ¿Algo así puede ser? Lo que No. ustedes vieron en el texto es que la experiencia consciente o conciencia, ¿sí? Que también por ahí después va a hacernos un poco de lío con lo que vamos a ver a posteriori, pero es la experiencia de la que puede dar cuenta el sujeto, por eso es experiencia consciente. El sujeto dice, responde, digamos, de manera consciente, voluntaria, diríamos. ¿Mm? profe, Sí, Nancy. ¿hay algún ejemplo de este autor de Wundt realizando esta introspección experimental? Porque sí es como que desde lo teórico uno lo... No, mira, yo el año pasado se me ocurrió hacer un video, pero me parece que lo borré. Por ahí le propongo a alguna de ustedes que tenga ganas, hacemos una suerte de experiencia. A vos que no te gusta tanto lo dulce, probate una de estas. Cintia, tenés el micrófono abierto. Te decía, o Nancy o alguna que se disponga, hacemos una experiencia de prueba en un Zoom un día y después lo compartimos con el resto de los compañeros. Porque ¿qué me pasa? Con el video, tengo que hacerlo muy rápido porque no tengo, me había puesto una aplicación de Viva Video, pero tenía 5 minutos. Entonces, para hacerlo como más tranquilos, podríamos jugar con alguna de ustedes a hacer como una suerte de sesión de psicología experimental. ¿Sí? ¿Les parece? Estaría bárbaro. Bueno, No sé, porque desde lo que usted me lo imagino a Wundt, no sé, así como se dice, en una sala solo con otra persona haciendo esta observación, que observaba cómo enunciaba esas proposiciones que después van a ser generales y que supuestamente van a tener que ser universales de alguna forma. claro, Por ahí con un ejemplo. bueno, lo vamos a probar entonces para darle más efecto, pero piensen que estamos en vistas frente a esta simplicidad de una suerte de psicología que es sumamente descriptiva, que tiene un enfoque que el texto cita como atomista, es decir, la experiencia del sujeto va a ser una sumatoria de sensaciones que
el que le va a dar forma a esas sensaciones aisladas que el sujeto va a ir respondiendo, es el mismo que recoge la información y el que va a ser como la conclusión final, ¿no? O sea, va a decir, bueno, la respuesta Había es creado aparatologías, ¿no? ¿cómo? Había creado aparatologías para medir justamente esto, lo Sí, que iba estudiando. no sé si se fueron creando, se fueron usando también metodologías que se habían Porque hay inventado fotos de esto. para otras cosas, ¿no? Con el tema de la medición y demás. Claro. Además, empiezan también a surgir algunas técnicas básicas que se van a desarrollar sobre todo en el siglo XX, al tipo de los test, que también van a empezar a circular, como modos de medir estas sensaciones, ¿sí? Pero repito, es esa experiencia consciente que se desgrana en la entrevista, se arma artificialmente, es el entrevistador el que la arma artificialmente para deducir determinada ley o determinado principio, desde el punto de vista de la psicología. Y lo que cuesta, creo yo, didácticamente pensándolo, por eso tomé la propuesta de Nancy, es que lo que cuesta es que estamos en un punto tan distinto para mirar al sujeto humano hoy, que poder pensar esto es como pensar cómo entendíamos antes de saber hablar, cómo entendíamos, o antes de saber escribir, ¿vieron? Uno ya tiene incorporado determinado conocimiento o modelo del mundo, es muy difícil ir para atrás. Y es casi lo que les estoy proponiendo, ¿no? Es desarmar conceptos que ustedes tienen para poder ir hacia atrás y comprender una manera de entender la psicología, insisto, muy, muy artificial, ¿sí? Que por eso, bueno, vamos a ver, va a tener un sacudón, por eso seguimos en el siglo XIX, vamos a seguir con en el siglo XIX, con la llegada del psicoanálisis, ¿no? Con un autor que viene de ese modelo positivo, como era Freud, que viene de la medicina, que viene de la neurología, pero que empieza a darse cuenta de que hay algo más allá de esa forma de entender al hombre y de entender sus respuestas. En el caso de él, lo que eran las patologías psiquiátricas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver luego de culminar estas ideas es, yo ya voy a ir subiendo en la semana el texto sobre lo inconsciente de Freud y una película que venimos usando porque es una película sumamente didáctica y que sí es necesario ver para trabajar los contenidos. Yo les diría, inclusive, que primero vean la película y después lean el texto, porque es una película sumamente didáctica. Estamos por terminar, recuerden que volvemos, hecha con, me enteré hace poco que el guión fue hecho por Jean-Paul Sartre, y sobre esa película que se llama Freud, Pasión Secreta, que es de los años 60, creo, en blanco y negro, está en YouTube, así que las voy a subir al Classroom para que la vayan viendo. Repito, me parece más importante que vean la película y luego lean o vayan leyendo el texto, porque es en la que nos vamos a apoyar para trabajar los contenidos siguientes.